RCR. Saludamos a esta hora a José Luis Gil Becerra, director general de inteligencia del Ministerio del Interior, experto en seguridad, orden interno, inteligencia y terrorismo. Ha sido integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Qué gusto saludarlo, José Luis. Muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Buen día. Buen día, José. Muchas gracias por tu comunicación. ¿Cómo entender este tema? Inicio de esta semana, grupo de vecinos, mototaxistas de La Victoria y La Agustina se organizaron para expulsar a todos los ciudadanos extranjeros del lugar, ¿no? En zonas como San Cosme, Nicolás Ayllón, Manzanilla, acá en Lima, ¿no? Pues señalan que se dedican a cobrar cupos a los comerciantes y a asaltar a la policía, a la población local, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad detrás de todo esto? Bueno, tenemos un problema grave, como ya lo hemos dicho, con la criminalidad transnacional. Estamos importando criminalidad específicamente de Venezuela y de los otros países donde hay socialismo. Este es el producto del socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo debilita a las fuerzas de seguridad y fortalece a nuevas fuerzas de seguridad que son en general grupos de ciudadanos. Entonces los criminales tienen carta abierta porque no hay un grupo profesional que los combata y tampoco los ciudadanos que ahora tienen la seguridad son capaces de poderlos controlar, y entonces ha comenzado un crecimiento exponencial de los criminales y de sus actividades criminales desde los penales. Y hoy ya no es solamente están en el Perú, están en diversas partes de Sudamérica, ¿no? Hemos visto incluso que hay algunas acciones criminales en Estados Unidos, ¿no? Esto ha llegado al Perú, pero ha llegado al Perú con todas sus estrategias de controlar el gota a gota, el sicariato, ¿no? El manejo de los negocios turbios. Entonces, esto ha entrado al Perú y se ha apostado justamente en los lugares donde hay mucho movimiento económico, efectivo diario. Bodegas, restaurantes, los temas de La Victoria, por ejemplo, en San Jacinto, se han ubicado en esos lugares donde hay mucha población activa con mucho movimiento económico. Por eso yo creo que es una equivocación tratar de equiparar a que esta es una lucha entre bandas criminales. No es así. Son trabajadores, son mototaxistas, son comerciantes que para llevarse un pan a la mesa todos los días tienen que hacer sacrificios y tienen que trabajar duro. Entonces vienen estos grupos de criminales, ¿no es cierto?, a tratar de llevarse una parte de de ese, de esa cantidad de dinero que ganan. Y esto ya ha molestado a los vecinos, a los grupos de ciudadanos, ahí a los trabajadores, que pueden ser hasta violentos, pero eso no los hace criminales, José, ¿no? Entonces creo que hay un error de la prensa de algún sector de la prensa cuando pretende equiparar a que esto es una lucha entre bandas criminales. Y mucho menos es un tema de celo de negocios, como dijo ayer un general de la policía, ¿no? Celos comerciales, ¿no? O sea, realmente una frase infeliz. Claro, si los miembros de la policía o del Ministerio del Interior, en especial el ministro del Interior, no entiende, no comprende el fenómeno, no tiene la menor idea de cómo es que hemos llegado a este momento, entonces tampoco va a poder enfilar sus estrategias hacia esta situación, ¿no? Ahora, José Luis, Ahora, ¿hasta dónde puede derivar esta situación de autodefensa? Porque es cierto, mucha va, gente... va, la situación yo creo que se va a complicar más. Ya hemos visto algunos videos en las que los gallegos, por Así ejemplo, han es. sacado un video, ¿no? Con armas largas, que hay que tomarlos en serio. He hablado con algunas personas y realmente esta es una situación muy seria. ¿Por qué? Porque estos ciudadanos no se están enfrentando a otros ciudadanos por trabajo, se están enfrentando a una banda criminal que tiene muchas ramificaciones y muchas modalidades. Probablemente ahora haya una calma, pero yo espero que no. Pero la venganza va a venir después, cuando las cosas calmen, ¿no es cierto? Y comiencen a eliminar a quienes hayan promovido, quienes están detrás de estas protestas contra ellos. Porque
los ciudadanos peruanos, los trabajadores, con todas sus formas y todas a veces hasta su lenguaje violento, ¿no? Son personas que han aprendido a trabajar para llevar un pan a la mesa. Y los otros no tienen escrúpulos. Hemos visto la besanía con la que son capaces de asesinar a las personas, cortarles la cabeza, dispararles 30, 60 tiros, filmar sus fechorías. Entonces, ese nivel de besanía no hemos visto hace muchos años en el Perú. Eran casos aislados. Entonces, se están enfrentando ciudadanos contra criminales. Y como estos criminales no tienen escrúpulos, esto va a tener larga data porque va a comenzar una etapa de venganzas de unos a otros y va a ser perjudicial para el país. Cuando, Mientras no haya una estrategia capaz de neutralizar a estos sujetos, capturarlos, encarcelarlos o llevarlos a su país. Y si vuelven a entrar, volverlos a capturar. O sea, la acción de la policía tiene que ser permanente y no podemos alentar la violencia. No les podemos decir, sí, defiéndanse, ármense, hay que perseguirlos, porque se cae en la xenofobia, se cae en la violencia. Creemos que los estamos incentivando para que luchen contra los criminales como si fueran ciudadanos normales. No, esta gente está mal de la cabeza, no tiene escrúpulos, son capaces de andar y de hacer crímenes vomitivos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que pedirle calma. Yo he salido el día de ayer para pedir calma y la gente me decía, no, pero no puedes pedir calma en un momento en la que la gente está enervada. Tienen que calmarse porque van a agudizar el problema, porque no se están enfrentando a un grupo normal, pero sino lo otro, José Luis, me parece pertinente lo que tú señalas, hay que pedirle calma a la población, ciertamente. Pero yo te explicaba algo, te decía, ¿cómo podemos establecer esta situación de respuesta a la población? Hoy se ha dado en el Agustino, se ha dado en la Victoria, pero sabemos que estas bandas criminales están actuando en gran parte de Lima y en gran parte del país, ¿no? Y tú acabas de señalar algo que no se puede pasar, dejar de pasar por alto, ¿no? La violencia con la que actúa el Tren de Aragua, ¿no? O sea, esta violencia es aún mayor a la que conocemos actualmente, de acuerdo a la experiencia internacional, a lo que tú conoces. sí es mucho mayor, porque proviene de las cárceles, el control es absoluto desde las cárceles. Quienes han venido ya tienen claro que deben controlar los negocios y están acostumbrados a barrer, entre comillas, cualquier obstáculo para que puedan cumplir sus objetivos, ¿no? Yo creo que vamos a ver más imágenes de violencia en las próximas semanas, meses, si el Estado peruano, si el gobierno no toma decisiones correctas. Pero la verdad, eh, tenemos que preocuparnos porque ellos tienen mucha violencia adentro, ¿no? Y peor que esto se está viralizando a nivel mundial, ¿no? Están comenzando a auto incentivarse para golpear a los peruanos, para asesinar a los peruanos. Entonces digo, los que están alimentando este odio, ¿no es cierto?, que termina siendo ya hasta rayando en la xenofobia, va a hacer que se les estigmatice de tal forma que hoy ya cualquier peruano o cualquier extranjero que los estigmatice termina siendo un blanco para ellos. Es muy peligroso, José. La verdad que es bien serio y peligroso. Ahora, el otro tema que también se tiene que tocar, si es que se puede llegar a este nivel de xenofobia, en los próximos días va a tener lugar un encuentro acá en Lima entre Perú y Venezuela, ¿no? O sea, ¿qué medidas se tienen que tomar, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué medidas se tienen que tomar? Es un partido de fútbol, cierto, pero detrás de esto estamos en un momento social bastante complicado por la situación de violencia extrema que se vive, ¿no? Y donde hay involucrado un sector, un grupo de venezolanos, ¿no? Sí, yo creo que las medidas de seguridad tienen que ser extremas y hasta diría yo que deberían ser un partido sin público,
Porque ahí donde hayan dos grupos de venezolanos o peruanos, en este momento en la que está tan sensible el tema de las agresiones mutuas, pueden haber consecuencias graves para el país. Yo, honestamente, bueno, no veo mucho fútbol, pero yo suspendería el fútbol o sencillamente que sea transmitido por medidas de seguridad, por razones de seguridad nacional. Porque si algo pasa en esta competencia en la que hayan muertos y heridos, eso va a generalizarse en el país. Peruanos atacando a venezolanos en Trujillo, en otras partes, y criminales atacando a los peruanos. ¿Queremos eso? Eh, por satisfacer el gusto de algunos que quieren ir a un estadio presencial. El partido es aquí, ¿no? Acá en Lima se juega, sí. Sí, acá en Lima, entonces sede nacional. Yo creo que la medida adecuada en este momento es que se transmita el partido y no haya público, ¿no? No es conveniente. ¿Y cómo estás mirando ya el tema de la seguridad, ¿no? Hace unos días leíamos el último domingo unas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, declaraciones que le brindó a Milagros Leiva en el Diario del Comercio, que todavía no se puede hacer una evaluación, ¿no? Es muy corto el plazo para hacer una evaluación en los temas de seguridad. Pero lo que estamos viendo en Lima es un desborde, ¿no? Hoy en la mañana 3 muertos en Huaycán, ¿no? Ajuste de cuentas. Y así por el estilo, diariamente vemos una sucesión de hechos. ¿Cómo estás mirando el tema del accionar frente a la seguridad ciudadana? Bueno, de hecho ya mi posición es absolutamente clara. El Premier y el ministro del Interior están fuera de foco, están fuera de control y tienen que irse. Primero porque el primer ministro vive en una burbuja en la que nada está pasando. Para él no pasa nada. Es más, acaban de decir que se ha reducido el 30% de la criminalidad allá donde estaba de emergencia. Entonces, su plan es un éxito. ¿Te imaginas, no? Entonces, el premier y el primer ministro están en este plan y estoy seguro que no están permitiendo que la policía o no están dando las directivas claras para que la policía haga su trabajo de manera estratégica. Están pensando en otra cosa. Entonces, yo creo que ya es tiempo que se vayan. Primera medida, que se vayan los dos, el premier y el ministro del Interior, Vicente Romero. No, no tengo nada personal contra él, me parece una buena persona, pero seguramente un buen padre de familia y un buen profesional. Pero en este caso ya es momento que salga y poner a alguien pues que tenga el conocimiento estratégico para hacerlo. Hay muchos oficiales, ¿ah? El general Garrido, el general Baella, el general Kluber Aliaga. Hay muchos policías que pueden asumir esto con otro estilo, ¿no? Y de manera más estratégica entender el fenómeno criminal, ¿no? Y, Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es tener una normatividad que nos permita expulsar en el acto. O sea, en el acto a los criminales, juzgarlos sumariamente y llevarlos a su país. Así tengamos que devolverlos 100 veces. Debemos quitarle el atractivo al Perú para el crimen. Si el Perú es atractivo para el crimen, van a estar acá siempre. Pero si ya no es atractivo porque las fuerzas de seguridad les respiran en la nuca de manera permanente, tenemos la opción de comenzar a bajar este nivel de criminalidad. Y por otro lado, incentivar de manera real, de manera palpable, ¿no es cierto?, con aquellos extranjeros, sean venezolanos o colombianos, que realmente tienen un valor, ¿no es cierto? Y hacer una campaña publicitaria para decirle, mire, nosotros aquí estamos muy bien con extranjeros que sirven a nuestro país, que sirven a la población y que han mejorado su calidad de vida. O sea, hay que separar. No es permitido el crimen, sí es permitido una migración valiosa, ¿no es cierto?, útil para ambos, para los peruanos y para los extranjeros, ¿no? Entonces, hay una estrategia que debe cocinarse. Creo que estos señores están pensando dentro de su caja, están pensando que las cosas se resuelven como siempre.
Cuando hoy tenemos una situación tan sui generis, creo que las soluciones no son convencionales, sino sui generis también, ¿no? Ahora, y el tema que tú mencionas, que me parece también importante, ¿no? Establecer una diferenciación entre ciudadanos que han llegado al Perú por razones, naturalmente, de la emergencia que viven en su país, frente a una red criminal, ¿no? Porque hoy esta expansión se está centrando y la atención la ponemos en Lima, José Luis, pero no le estamos mirando lo que está ocurriendo en el interior del país. Ese es otro grave Ah, error. no, claro, O sea, claro, no hemos hablado de las provincias. Mira, así es, Patás. así es, Patás es el tema de la minería. Ya están en el Cusco, ya así es, están en Arequipa, se han capturado así es. venezolanos o extranjeros ligados al Tren de Aragua, ya tratando de entrar a los emporios mineros. Ese es el siguiente paso, tomar el control del sistema minero en el Perú, de los corredores mineros, porque eso es dinero, porque esos son negocios y van a poderlos controlar. Entonces, no están mirando realmente los del gobierno que el problema es nacional, ¿no? Están mirando para otro lado. O sea, si en el Perú hay dinero, porque lo hay, tanto del trabajo formal y empresarial y extractivo, como del trabajo informal, del trabajo de la que vive la mayoría de peruanos en esta población económicamente activa, que no tienen un trabajo formal. Entonces, ellos van a estar aquí, y no va a pasar mucho tiempo en que las mineras comiencen a ser víctimas de estas extorsiones. Fíjate, ¿eh? Y acá hay un dato importante que debemos trasladarlo al tema de los emporios mineros. El costo de vida en San Juan del Urigancho se ha elevado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el comerciante le está trasladando el precio de los cupos que paga al ciudadano. Si en el Perú nomás el costo de las viviendas, parte del costo de las viviendas en los últimos 15, 20 años, ha sido para pagar a los extorsionadores de construcción civil, de destrucción civil, ¿no? Subían los costos porque era mucho dinero el que tenían que pagar para que los dejen trabajar. ¿Tú te imaginas ahora todo eso llevado a nivel nacional? Porque ya es una práctica. La extorsión a la empresa ya es una práctica. Las mineras generan negocios, generan plata. Ya se dieron cuenta que estos miserables que han esparcido el espíritu extorsivo en los emporios mineros, ya los venezolanos o los colombianos o los criminales del Tren de Aragua o los del Comando Vermelo de Brasil, ya se dieron cuenta que pueden extorsionar, porque tenemos una fuerza de seguridad débil o limitada, o debilitada, mejor dicho, más que débil, debilitada por la política. Entonces se nos viene un momento muy complejo si no tomamos medidas concretas, con medidas radicales, ¿no? Sí, la situación es bastante compleja. Yo te agradezco, como siempre, mi estimado José Luis, por habernos permitido esta comunicación y en realidad tú conoces mucho el tema, sobre todo en el tema de inteligencia y es siempre importante recoger estos puntos de vista. Saludos, José Luis, muy amable Gracias. de tu parte, como siempre. Gracias. Un saludo. Gracias, José. Buenos días. Conversábamos con José Luis Gil Becerra, ¿no? Experto en temas de seguridad. Él ha sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior, ¿no? Conoce mucho el tema de orden interno, inteligencia y terrorismo. RCR